Dios nos permita, Señor, llevar su palabra una vez más, teniendo hoy en medio de nosotros la elocuencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a orar ahí donde ustedes están. Gloria a Dios. Hemos tenido oposición. Creemos que cuando viene el mensaje profético de parte de Dios, viene la oposición por medio de nuestros canales, por medio del internet. Hoy estamos aquí porque en verdad hemos venido en el nombre de Jesús para dar continuidad con nuestro estudio bíblico. Gloria a Dios. ¿A cuántos hoy apartaron la agenda para el Señor? ¿Cuántos hoy Dios les ha dado ese tiempo maravilloso? Veía hoy en unos anuncios a través de todo lo que podemos ver en el tiempo que estamos viviendo. Ese gran incidente en República Dominicana que no es ajeno al mundo entero. Y podemos ver las 220 personas, creo que han muerto allí, en ese lugar, en esa discoteca. Y nos preguntamos hoy, ¿dónde irán estas personas? ¿Dónde las enviará el Señor? Puesto que la palabra del Señor nos enseña que debemos morir a las pasiones que el mundo ofrece, las ofertas que el mundo nos ofrece un día a la vez. Pero hoy la pregunta es, ¿en qué posición tienes tú a Dios en tu vida? ¿Estás preparado para morir? Porque tal vez sea esta noche la fecha que a cada uno pertenece. Pero es necesario que de lo que el Señor nos permite ver en el mundo entero, tiempos difíciles se avecinan. Y en el momento que yo estaba visualizando, mirando esta noticia, sentí que el Espíritu Santo me confirma de su palabra que dice que estemos preparados y que vivamos un día a la vez como si fuese el último día. Pero hoy por hoy, nosotros podemos decir en qué posición tenemos nosotros a Dios y en qué posición está nuestra vida en Dios. Es necesario que hagamos un stop un día a la vez y dejemos de correr, dejemos de ir, dejemos la fatiga para regocijar nuestra presencia al Señor. Porque nuestra vida es como la nieblina, como la nieve que en la mañana está y 2 horas después desaparece. Así es la vida del hombre. Estas personas se fueron a divertirse. Eso fue el propósito de los planes que ellos tenían en su carne. No obstante, teniendo preparado Dios la muerte para todas aquellas personas. Hay luto de 220 personas, creo, y si no es algo más, no estoy exactamente con el número. Pero nos damos cuenta que salimos de casa y no sabemos si regresamos. ¿Y cuántos hoy por hoy rechazan oír la palabra de Dios y prepararse como si fuese el último día? Porque ¿qué sabemos si hoy estamos en la lista de ser llamados a la presencia del Señor? Esto no lo sabemos. Hoy estamos aquí y en un par de horas no sabemos qué puede proceder sobre nuestra vida. Pero ¿cuál es la enseñanza? Porque todo en lo que Dios nos permita participar es una enseñanza y moraleja a nuestra vida para que nosotros temamos verdaderamente los tiempos que se avecinan, tiempos que cuando no estamos, cuando no pertenecemos y cuando no tenemos comunión con Dios no sabemos administrar esos tiempos, no sabemos discernir
qué tiempos se están avecinando. Pero hoy con la palabra del Señor, gloria a Dios, vamos a instruir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios que ha salido de la boca de Dios y que hoy se cumple porque se afirma en mi boca. Sale de mi boca con autoridad y poder en el nombre de Cristo Jesús, porque cuando abrimos nuestra boca sale la palabra que es y que será por los siglos y de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos al versículo, capítulo 27, versículo 1, gloria a Dios. Y dice así la palabra. Aconteció, dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Estaba ministrando la palabra del Señor en un momento de intimidad. Estaba en la lectura de su palabra y podía ver que la bendición no era para todos y no es para todos. Podemos entender que cuando sale la bendición de nuestra boca, Dios actúa. ¿Quién bendice? Tampoco eran todos, porque no era Rebeca la que iba a bendecir, era Isaac. Él era el que tenía el pacto que venía de Abraham, luego Isaac, y pasó sobre Jacob, porque la bendición fue sobre Jacob y no sobre Esaú, que era el primogénito de Isaac. Y dice la palabra, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, venme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Vemos, y no solamente en esta cita bíblica, que este varón envió a Esaú a traer caza, hacer el guisado, para que él coma y lo bendijera a Esaú. Y hoy estaba en la palabra del Señor y sentí que el Espíritu Santo me dijo, esto es por línea y por herencia y por pacto profético, dijo el Señor. Pero hoy por hoy todo el mundo bendice. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esto ya se volvió que el mundo bendice y no sabe qué significa la bendición. Muchas veces estamos bendiciendo personas que ni siquiera tienen una comunión con Dios y que aborrecen a Dios. Porque a todo aquel que aborrezca la palabra del Señor aborrece a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y desobedecemos su palabra. Porque el que no obedece la palabra, en verdad no obedece a Dios. Ahora, queremos bendición y también hemos tomado el lugar que ni siquiera conocemos porque ni su palabra, ni obediencia, ni sujeción al Señor tenemos. Todo aquel que Dios haya creado debe someterse y sujetarse al Señor. ¿Y qué es sujetarnos al Señor? Es obedecer su palabra. Es vivir haciendo su palabra. No obstante que los desafíos vengan, nosotros debemos ser esforzados, como dice Josué 1:9, a obedecer y a permanecer hacedores de su palabra. No son tanto oidores, sino hacedores. Ahora, la bendición no era para Jacob y para Esaú, pero ahí hubo un engaño, una burla verdaderamente
Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo es que Isaac bendijo a Jacob, viendo que él engañó a su padre? Él hizo y logró la bendición de una manera que no era la correcta. Más sin embargo, una vez que Isaac bendijo a Jacob, la bendición no podía ser quitada. Aunque Isaac se estremeció cuando Esaú llegó con la casa, había hecho el guisado que él le había enviado y le dijo: Padre, aquí está el guisado para que comas y me bendigas. Y entonces Isaac dijo: pero entonces, ¿quién vino aquí? Vamos allá. Dice la palabra del Señor que la palabra es más cortante que espada de dos filos. Y la palabra de Dios es profética y permanece para siempre, pero es algo que marca, que instruye, que establece y que nos da una identidad. Pero ¿cómo podemos tener identidad? ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios y su palabra? No la hacemos porque no la practicamos, no la estudiamos. Y el mundo habla del amor a Dios porque es comercial, se ha vuelto tan comercial el evangelio. ¿Y qué es la mercadería evangelística? Cuando Dios habla de la mercadería, quiere decir que la palabra hemos prostituido la palabra porque se ha convertido en la mercadería del mundo entero. Dios te bendiga, Dios te bendiga, ni siquiera sabemos qué es la bendición. Porque si supiésemos verdaderamente qué es la bendición, no estuviésemos bendiciendo al mundo entero, aún sin conocimiento que esa persona aborrece al Señor y que no se somete a Dios porque en su palabra no haya cabida en él. Y así mismo nos sentimos más buenos que Dios y estamos bendiciendo a cuanto se nos atraviesa en el camino o son piedra de tropiezo para el Señor. Porque no todo aquel que se diga ser cristiano es cristiano. Porque os he instruido que hay tres clases de cristianos. El curioso, el simpatizante y el cristiano que se ha arrepentido y que se ha sometido al Señor. Ahora vemos que es por la palabra que nosotros podemos certificar y podemos discernir quién verdaderamente se ha sometido al Señor. Y nosotros tan de cerca en el poder del Espíritu Santo y del poder del discernimiento que el Señor nos ha dado, nosotros podemos, aún sin abrir la boca, aún sin salir una palabra de nuestra boca, ni de la persona contraria, nosotros podemos percibir en el Espíritu, porque dice la palabra que el Espíritu conoce a aquellos que son del Espíritu. Pero aquellos que son lo contrario del Espíritu Santo, hay rechazo total. Hay una resistencia de una manera que nosotros no podemos entender. Y podemos decir: no, es que este me odia, es que no es que nadie odie, es que hay rechazo. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No hay comunión entre sí. Y dice la palabra del Señor: gloria a Dios por la palabra del Señor. Dice: para que yo te bendiga antes que muera. Era ya Isaac viejo y había perdido su vista, había quedado ciego por causa de su vejez. Y él sabía que pronto lo visitaría la presencia de Dios para llevarlo a su reposo por la eternidad. Porque si algo tenía Isaac seguro, era que él iba con el Señor. ¿Y cómo podemos estar seguros que vamos con el Señor? Cuando el proceder del testimonio de nosotros, de nuestro estilo de vida,
es conforme a la palabra de Dios. No es conforme a las doctrinas, a la religiosidad, sino conforme al testimonio, no del mundo, sino de la palabra de Dios. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y él comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca: madre, he aquí Esaú, mi hermano, es un hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me traerá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Ahí ya vemos que hay un engaño. Pero entonces, ¿de qué manera podemos conseguir esa bendición? Pero había algo antes que trascendía, y el por qué Dios permitió este engaño. Que delante de la presencia del Señor, en verdad, no era un engaño. Jacob estaba reclamando lo que a él le pertenecía, porque aunque Saúl era el primogénito, pero él menospreció la primogenitura y vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Mucho más antes, el pastor Jacobo habló sobre esa afrenta. Y él vendió su primogenitura a Jacob. O sea que Jacob estaba reclamando lo que él había adquirido por medio de ese acuerdo que había hecho con Esaú, y que Esaú había menospreciado su primogenitura. Pero Isaac no lo sabía, y creo que Rebeca tampoco, no está escrito ahí. Pero puedo creer que había sido un acuerdo entre ellos dos. Dios permitió, porque Dios sabe todo lo que tú hablas, lo que tú acuerdas, con quién hablas, con quién acuerdas, con quién haces todo lo que haces un día a la vez en la presencia del Señor, porque todo bueno o todo lo malo que hagamos está expuesto delante de la presencia del Señor. No hay nada oculto. No podemos aparentar lo que no somos, cuando en verdad Dios conoce la oscuridad que hay en nuestro corazón. Dios conoce qué material hay dentro de nosotros, porque el que escuadriña los secretos, lo escondido, lo profundo, Él conoce el corazón de cada persona. Ahora vemos que Dios permitió todas estas cosas, y que aunque nosotros no lo podamos entender, sino es revelado por el Espíritu Santo, entonces vemos que no podemos menospreciar algo de lo cual Dios nos haya dado por orden, porque era por orden. Esaú era primogénito porque él nació primero. Ese era el orden de Dios, pero él lo cambió. Él menospreció el orden de Dios. Y Esaú no tuvo en cuenta las consecuencias que este plato de lentejas traería. Yo creo que el plato de lentejas más costoso que hay sobre la faz de la tierra y sobre todos los siglos y por los siglos, es este plato de lentejas que Jacob le vendió a Esaú por su primogenitura. Jacob, aún no siendo el primogénito, él sabía cuánto costaba
la primogenitura. Él sí quería la bendición. Él anheló la bendición, él la procuró, aún haciendo tantos sacrificios. Porque vamos a ver qué más tuvo que hacer Jacob para tomar la bendición. No fue fácil tomar la bendición de Saúl. Pero Dios permitió y Dios, o sea, él ayudó, porque aún Isaac en su vejez, él sabía que los brazos, que las vestiduras eran de Saúl, pero no la voz. Más sin embargo, Isaac bendijo a Jacob. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Y la madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, y los vestidos preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?, le preguntó Isaac. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran velludas, como las manos de Esaú, y bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también. Ahí Isaac soltó la bendición sobre Jacob. Estaba en la presencia del Señor, porque nosotros necesitamos ir en una dimensión más allá de lo natural para poder que Dios, a través del Espíritu Santo, como dice Juan 14:26, nos enseñe qué es una bendición. Cuando alguien está apto, con conocimiento y propósito para bendecir, no es que a partir de ahora que estamos siendo instruidos de la palabra, nosotros continuemos como veníamos sobre la vida, yendo y viniendo, y a todo aquel que nos encontremos en el camino, Dios le bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. Y no sabemos cuál es la simiente de una bendición. Muchas veces, yo hoy podía percibir que esto es menospreciar la palabra de Dios. ¿De qué manera? Porque muchas veces estamos siendo más buenos que Dios. Sin conocimiento, sin autoridad, estamos bendiciendo a personas que nosotros no conocemos ni siquiera el proceder.
¿Qué es bendición? Por esto necesitamos estudiar las Escrituras y saber el por qué y de dónde viene la bendición. Cuando la bendición cae a una persona que nosotros como ministros o padres podamos poner sobre nuestros hijos o sobre cualquier miembro de la iglesia, es porque nosotros en verdad conocemos con propósito a través de la revelación de la palabra de Dios qué es una bendición. Porque después que desatemos una bendición sobre las personas o sobre cualquier persona que esté apta para recibir una bendición, no hay marcha atrás. Podemos procurar con lágrimas quitar esa bendición, no. Y es ahora que tenemos que abrir el entendimiento que a causa de estar poniendo la bendición en el desorden, en el sentir humano, en el sentir emocional, esto puede abrir puertas y puede traer consecuencias a causa de que nosotros hemos menospreciado lo que es una bendición, como le pasó a Esaú. Esaú menospreció la bendición porque él no sabía que era la progenitura y después quiso procurarla con lágrimas y no lo pudo hacer porque ya Isaac había puesto la bendición sobre Jacob y no podía quitarla. Por más que Esaú exclamó a gran lloro y no pudo hacer nada. Hoy dije al Señor, porque muchas veces habíamos pasado por las Escrituras, pero siempre podemos pasar una y tantas veces, pero si no nos es revelado el Espíritu del Señor, ¿qué es la simiente de cada palabra que ha salido de la boca de Dios? Porque Dios revela su palabra a quien tiene un corazón limpio, a quien procura esa bendición del conocimiento de la palabra de Dios, que vivifica, que establece, que liberta, que sana, y que es la palabra de Dios. Pero por causa de dar mal uso a la palabra de Dios o a la bendición, ¿qué es la bendición? Esaú dio mal uso a su bendición y le trajo consecuencias. Y todavía están esas consecuencias porque es de generación en generación. No se ha podido, por más de generaciones que han pasado, la bendición sigue sobre la descendencia de Jacob, no de Esaú. Mira qué tan poderoso es saber que nosotros no podemos estar bendiciendo a cuanto se nos atraviese en el camino. Dios le bendiga. Gente que rechaza, gente impía, gente que no se ha arrepentido y que no ha nacido de nuevo. Estamos bendiciendo este tipo de personas. La bendición no es para Saúl, que rechazó, que menospreció, desobedeció su bendición, su primogenitura. Él no sabía, como el mundo no sabe, qué es una bendición. Es necesario que nosotros entendamos que a partir de ahora tenemos que ir a la palabra y pedir al Espíritu de Dios que nos revele la simiente de donde proviene la bendición de Dios. Dios te bendiga. El mundo está siendo más bueno que Dios, porque nos damos cuenta que Dios no traía la bendición. Podía ser bendecido Esaú y también Jacob, no. Así como todo el mundo pensamos, no, es que todos necesitamos la bendición, sí, pero hay que procurarla. Hay que procurar esa bendición como la procuró Jacob. Hizo tanto por esa bendición, porque él sabía que era una bendición. Pero el mundo no sabe que es una bendición y estaba bendiciendo a todo el mundo. Y no saben qué es la bendición. O sea, es como que la palabra de Dios es una bola de caucho llena de aire y la pasamos del uno al otro.
Eso es menospreciar lo sagrado, tan único, tan especial, que es tan especial que no era para todos. No, la bendición no es para todos. Y aunque esto no lo entienda el mundo, debe ser entendido porque si el Espíritu de Dios no nos lo revela, nosotros decimos, pero Dios es bueno, Dios bendijo a todos. Sí, Dios hace llover sobre justos e injustos, pero cada uno es pesado en su propia balanza. Y dice la palabra, acércate y comeré de la casa, mi hijo, para que yo te bendiga, Y Jacob se acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová. Ha bendecido Dios, pues te he de dar el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se incline a ti, sé Señor de tus hermanos, y se incline ante los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Sé Señor de tus hermanos. Se sometan pueblos y naciones. Este es para quien el Señor apartó y ungió con esa bendición. Pero hoy por hoy, todos somos bendecidos. No todos antes queremos la unción de los que Dios ha elegido. ¿Y cómo procuramos la bendición y la unción de aquellos que Dios ha elegido para bendición, para bendecir y para que sean benditos y para que los pueblos y las naciones se sometan y para que ellos señoreen sobre su casa, sobre su familia, sobre todo lo que el Señor haya bendecido a causa de su llamamiento? Dios llamó a Saúl porque nació primero, pero él menospreció. Y en verdad la bendición era para Gloria a Dios. Dice la palabra aquí, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo, o sea, de la casa, los guisados, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. ¿Quién es este que vino antes de ti? Y de todo lo que trajo comí y bebí, y yo le bendije. No pudo retroceder esta bendición. Cuando la palabra de bendición sale de nuestra boca, no la podemos retirar. Y cuando nosotros estamos bendiciendo a los impíos, aquellos necios, aquellos que ni siquiera obedecen a la palabra de Dios, eso puede traer retaliación y puertas abiertas. Hoy el Espíritu del Señor ministraba eso en mi espíritu. Yo dije, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos bendecido personas deshonestas, personas desobedientes, personas que no se han
arrepentido y que tampoco viven conforme a la palabra de Dios. Es mejor decir, tenga usted un feliz día y no sea más bueno que Dios. Porque la bendición hay que procurarla. La bendición no es para todos. Aunque el mundo diga, no, Dios es bueno, Dios me bendice a mí también. Pero vamos a las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele el por qué y el para qué Dios nos ministra de esta manera. Para que no estemos siendo más buenos que Dios y no tomemos la palabra de Dios como una bola que la pasamos del uno al otro. Como si fuera menosprecio, como si no tuviera un valor verdaderamente. ¿Qué es la palabra? La palabra tiene poder, pero cuando nosotros bendecimos, la bendición puede traerte paz y gozo, pero también te puede traer consecuencias por causa de que tú has tomado la palabra para profanar la bendición de parte de Dios y que no es para todos, es para aquellos que han procurado la bendición. Procurar la bendición. Y hoy decimos, pero Jacob la procuró con engaño. No. A la vista del hombre, creemos que Jacob engañó a Isaac, su padre. Pero él había hecho un trato con su hermano, porque Jacob sí anhelaba, él procuraba la bendición de su padre. Él sabía qué precio tenía ser el primogénito. Y él la procuró de otra manera. Y Dios, conociendo que este varón se esforzó tanto por procurar y valoró la bendición de la primogenitura, y que el otro la menospreció porque la vendió por un plato de lentejas, entonces Dios se la dio a Isaac. Por esto, hay una palabra en el libro de los Evangelios, donde dice, yo os he enviado para que vosotros prediquéis el Evangelio a toda criatura en el mundo. Pero si entramos en una casa y no somos bien recibidos, ¿qué es no ser bien recibidos? Que aquella casa no quiera oír la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios y aún se niega que no está por no recibir la palabra de Dios. Entonces dice el Señor, ustedes salgan de esta casa y retiren la bendición. Retiren la paz. ¿Qué es la paz? La bendición. La paz es la bendición. Entonces dice el Señor, sacúdanse del polvo y las sandalias, retiren la paz y salgan de ese lugar. Que habrá más misericordia por el pueblo de Sodoma y de Gomorra que para aquella casa, que rechazó, que negó recibir al Señor. Pero más buenos que Dios, estamos, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Primero, que no sabemos qué es la bendición. Y segundo, que no tenemos la autoridad. No todos tenemos la autoridad para bendecir. Y cuando nosotros vamos a bendecir a alguien es porque el Espíritu de Dios nos revele que debemos bendecir. No de otra manera. Pero eso no lo conocíamos y hemos inquirido en esta afrenta a su palabra. Es una afrenta cuando tú estás bendiciendo a los impíos. Dice la palabra que qué comunión tiene la luz, que es la palabra de Dios, con aquellos que la rechazan, que son tinieblas. No hay ninguna comunión. ¿Cómo es que tú tomas la luz y la zampas sobre los impíos? Es como tomar un perfume sobre el excremento humano. Ir a poner perfume sobre el excremento humano. Así es menospreciar y tomar para profanar y hacer afrenta con la palabra del Señor. Hoy pedí perdón al Señor porque el Espíritu del Señor me dijo, profeta, el mundo se ha creído más bueno que yo. Porque están bendiciendo y no saben ni siquiera qué es la bendición.
Le están diciendo padre a todo el mundo y ni siquiera conocen cuál es el padre de ellos. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien. Llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mí pura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Pero ¿qué se cree este Esaú? Aparte que menospreció la primogenitura, está argumentando su mal proceder, su mal comportamiento, su menosprecio al orden que Dios le había dado y que él menospreció. Entonces dice: no, ya me suplantó, tomó mi primogenitura, pero es que Jacob no lo obligó. Él vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué menospreció el orden de Dios? Así está el mundo que menosprecia la palabra del Señor. Y nos creemos más buenos que Dios para estar bendiciendo a todo el mundo. Y menospreciamos la primogenitura. Todos tenemos una primogenitura. Y cuando menospreciamos la palabra de Dios, estamos menospreciando la bendición también. Porque si tú menosprecias la palabra de Dios, que es la primogenitura tuya, la palabra de Dios, porque eres hijo de Dios por la palabra, por el verbo hecho carne, estás menospreciando a Dios y la bendición de Dios. Entonces tú no puedes decir: Dios te bendiga. Es que yo soy hijo de Dios, es que yo puedo. No, tú no puedes. Tú debes prepararte, debes educarte, debes disciplinarte, debes pedir revelación al Espíritu Santo para que no menospreciemos el orden de Dios y no estemos haciendo afrenta a su palabra. Porque si leemos esta palabra, muchos interpretan la palabra de una manera diferente. Hay algo que el Espíritu del Señor me traía en esta semana, y es que los cristianos que andan como piratas en internet, que están tomando ministración de varias iglesias, están en esta área, porque allí dijeron algo: no todo el mundo que se dice ser Señor, ministro, es del Señor. Por más famoso que sea y por más sobresaliente que sea, debemos ser sabios. Ir a la palabra y quedarnos donde el Señor nos plantó, para que el Espíritu del Señor pueda direccionarnos. Pero cuando tú estás publicando 10 pastores a la semana, o sea que tú eres de todo lugar, pero no tienes casa. Tú no tienes casa cuando mantienes de casa en casa. Es como cuando tú te casas y mantienes con uno y con otro. Así es un cristiano que haya conocido la palabra de Dios y mantenga de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, porque aún el mensaje y la palabra que escrita está y que tienes acceso a su palabra no te ha direccionado. Pero si no es el Espíritu del Señor que te direcciona en la palabra y en el lugar donde Dios te puso, ¿cómo es que podemos estar de allá para acá y de acá para allá? Cuando tomamos de allá y de acá, no tenemos nada. Pero cuando nos sujetamos a la palabra de Dios y estamos en el Espíritu del Señor y estamos en el lugar donde Dios nos plantó, es como cuando estamos en nuestra casa con nuestro esposo. Tenemos un solo esposo, no tenemos 10 esposos. ¿Cuántos pastores tú tienes hoy? ¿De cuántos comes? ¿De cuántas mesas? ¿De cuántos platos tú comes? Si la palabra de Dios no te es suficiente, y dice Juan 14:26, el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, para que os enseñe todas estas cosas y les recuerde lo que yo os he dicho. Para Juan 14:26. Ahora, nosotros necesitamos estar en 20 iglesias y recibiendo de 20 pastores
para que nosotros podamos ser ministrados cuando el Señor nos envió el Espíritu Santo. Él es fiel y verdadero, nos dejó su palabra y nos plantó en un lugar que los pastores están aptos para ministrar. Pero no es suficiente. Estamos allí, estamos acá. Y en verdad, o sea, tenemos de todos lados, pero no tenemos de la simiente. ¿Sabes por qué? Porque caminamos como marionetas espirituales. Estamos de allá, de acá, queremos de allá y no encontramos en verdad. ¿Sabes por qué? Porque tú no te has quedado quieto. Dice la palabra, quietaos y reconozcan que yo soy Dios. Dios nos envió el Espíritu Santo, nos envió pastores y debemos aprender a sujetar. Debemos aprender a ser fiel. Si usted todavía no sabe cuáles son sus pastores, pregúntale al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, yo quiero que me des pastores donde yo pueda aquietarme para obedecer la palabra que dice, aquíétese. Yo les envié el Espíritu Santo. En mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, para que os enseñe. Tiene las Escrituras y tienes una pareja de pastores. Pero si necesitas 20 pastores para que tú puedas ministrar tu vida, en verdad no tienes de ninguna. Y tampoco de las Escrituras. A veces estamos aparentando y estamos engañados. Parece que estamos llenos y en verdad no estamos llenos. Porque Dios es un Dios de orden. Dios dio la primogenitura. Esaú la menospreció. Entró en desorden y por los siglos de los siglos que aún el desorden permanece en esta generación de parte de Esaú. Ahora vemos que la bendición no la podemos soltar a todo el mundo. No podemos estar de allá para acá, de pastor en pastor, porque tenemos un lugar y deben pedir al Espíritu del Señor que les ordene, que señoree en vuestras mentes y conciencias y les diga dónde ustedes van a sembrar sus raíces. ¿Sabes cómo es que un cristiano mantiene de allá para acá? No tiene raíz y no tiene cimientos porque en verdad todavía no sabe de dónde es. Y para nosotros sembrar los diezmos y que hace obediencia a la palabra, necesitamos saber cuál es nuestra casa, cuáles son los pastores que oran, que nos cuidan, que nos direccionan. Es ahí donde tenemos que sembrar los diezmos y no podemos estar sembrando los diezmos de iglesia en iglesia, siendo más buenos que Dios, desordenando y afrentando la palabra. Dice la palabra, trae todos los diezmos al alfolí. Pero ¿cuántos alfolí tienes tú? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos direccionamientos necesitas? Si tenemos el Espíritu Santo y las Escrituras, si tenemos un lugar, puede ser un lugar humilde, un lugar donde haya una dirección sana, que podamos fortalecer nuestras raíces en ese lugar. Entonces, es ahí donde tenemos que aquietarnos y en vez de estar de pirata, ayudar a edificar la obra del Señor, decir, profeta o pastor, queremos ayudar en la obra del Señor, ¿en qué podemos ayudar? Debemos evangelizar, ¿a cuántos es que tenemos que ministrar? Yo también estoy dispuesto para evangelizar, para hacer un grupo, para ayudar a crecer la obra de Cristo donde el Señor te haya plantado. Pero ¿sabes por qué los piratas no crecen ni germinan las raíces? Porque no tienen pastores y porque no han pedido el discernimiento del Espíritu Santo y no han entendido que la palabra de Dios, que todo lo que Dios ha hecho es en un orden. Nosotros no mantenemos de iglesia en iglesia. Nosotros no vamos y venimos porque aquí está el Espíritu Santo, aquí está la palabra y aquí está el direccionamiento para que nosotros podamos crecer en la obra que es de Cristo Jesús. Esto lo teníamos que saber porque estamos en un desorden espiritual tremendo y a veces creemos, no, yo estoy siendo edificado, yo estoy aprendiendo. No, tú aprendes en las Escrituras a
a través de la revelación del Espíritu Santo y una pareja de pastores donde el Señor te haya plantado. Debes orar al Espíritu Santo y renunciar a estar en el desorden, afrentando la palabra, menospreciando verdaderamente el orden de Dios. Dios nos dio un solo esposo, una sola iglesia, unos solos pastores, y Dios nos dio un solo Espíritu Santo y una sola palabra. Este es el propósito de Dios. Dios ya me dio cómo se va a titular la prédica del día sábado. En esta madrugada nosotros estábamos en ayuno y hemos cerrado ayuno el pastor Jacob y yo, y a través de la revelación del Espíritu Santo podemos edificar la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo. Esto no viene por canales humanos, esto viene por direccionamiento del poder de su palabra y la revelación del Espíritu Santo. Dejamos la continuidad de este servicio. Es grande el poder de Dios, pero también debemos aprender. ¿Sabes? El desorden es como tener desorden sentimental, desorden laboral, empresarial. Están en todas las empresas y en verdad no sabes de qué empresa eres. Un día trabajas aquí, otro día vas y abonas allí, otro día vas allí, y estamos en ese desorden, porque no sabemos. Y no hay un completo y un 100% gozo en nuestro corazón. Y por eso hemos menospreciado el lugar donde Dios nos plantó. Y no queremos ayudar a edificar la obra de Cristo porque mantenemos de iglesia en iglesia. Y en verdad no sabemos de dónde somos. No tenemos identidad. ¿Ustedes son apocalípticos o de qué denominación? ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Gloria a Dios por su palabra. Bendecimos las naciones. Gloria a Dios. Y glorificamos a Dios Todopoderoso, porque para siempre es su misericordia. Aquellos que procuren por vivir en el orden de la palabra de Dios y en el orden de la inspiración del Espíritu Santo, y que procuran esa bendición un día a la vez, siendo y mediante la obediencia a su palabra, obedeciendo la palabra de Dios, es que recibimos la bendición. La bendición no viene porque somos religiosos o porque tenemos 10 pastores. No, la bendición, el conocimiento, la sabiduría, el propósito, la revelación, el discernimiento, el orden de Dios viene cuando tú has entendido que tienes las guías de las Escrituras, pastores, y tienes el poder del Espíritu Santo y te has aquietado para obedecer el orden de Dios. Bendiciones.